Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, un lugar donde la fascinación por las estrellas se entrelaza con el conocimiento práctico para mejorar nuestras vidas. Hoy nos sumergimos en una noticia que ha encendido las alarmas y generado un debate crucial, una que concierne a una de las figuras más luminosas y talentosas de la industria cinematográfica actual, la deslumbrante Demet Özdemir. Y no, nuestro objetivo no es generar alarma innecesaria, sino informar con precisión y, sobre todo, fomentar una conciencia vital. Abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en un tema de gran calado, una alerta de salud emitida por un médico de altísimo prestigio, dirigida específicamente a nuestra querida Demet, pero con ramificaciones que nos alcanzan a todos. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir brindándoles este contenido riguroso y cautivador. La noticia ha irrumpido en el panorama mediático con la fuerza de un torbellino, propagándose a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, y hay razones de peso para ello. La vida de una personalidad pública de la talla de Demet Özdemir, constantemente bajo el implacable escrutinio de la atención global, a veces nos depara sorpresas que desestabilizan nuestra percepción. En esta ocasión, el epicentro de la noticia reside en una recomendación médica, un consejo emitido por un profesional de la salud, que si bien está personalizado para la actriz, posee implicaciones mucho más trascendentales. Se trata de una advertencia sobre una patología insidiosa, una enfermedad que, según la opinión experta de reconocidos especialistas, podría estar acechando en las sombras, una condición que carece de favoritismos y que, si no se aborda con prontitud y diligencia, puede desencadenar consecuencias devastadoras. El galeno en cuestión, un eminente personaje con una trayectoria profesional intachable y una reputación consolidada en el ámbito de la medicina, formuló esta alerta no de manera ostentosa o alarmista para el público general, sino a través de canales diseñados para ofrecer un consejo privado y eminentemente preventivo. Sin embargo, como es casi una constante en el frenético y a menudo impredecible universo del espectáculo, la información, incluso aquella de carácter altamente sensible, trasciende inevitablemente los límites de lo privado. Y es precisamente esta trascendencia la que nos proponemos desmenuzar y analizar en profundidad en esta entrega, buscando desmitificar la información y presentarla de una manera lúcida, accesible y comprensible para todos ustedes. Lo que está sobre la mesa es un asunto que, en su esencia más profunda, nos concierne a cada uno de nosotros. Las enfermedades lamentablemente forman parte intrínseca de la experiencia humana, y es en la prevención y en la detección precoz donde reside nuestro escudo más poderoso. Cuando un médico de la envergadura y la experiencia de este profesional, poseedor de un conocimiento médico profundo y contrastado, emite una alerta, es imperativo prestar una atención escrupulosa. Y si esa alerta está vinculada a una celebridad a la que admiramos, como es el caso de Demet Özdemir, el interés suscitado se amplifica de manera exponencial. Estamos ante algo que va mucho más allá de un simple chisme efímero, es en realidad un llamado urgente a la introspección sobre nuestra propia salud, subrayando la importancia capital de escuchar a nuestro cuerpo y de confiar en la sabiduría de los profesionales médicos. El doctor, al formular su advertencia, señaló la posibilidad de una condición médica específica que, aunque hasta el momento no ha sido confirmada como padecida por Demet, sí representa un riesgo latente y significativo para la población en general. Es plausible que, considerando su particular estilo de vida o posibles predisposiciones individuales, se haya estimado pertinente emitir una alerta temprana y preventiva. Pero, ¿de qué enfermedad potencialmente peligrosa estamos hablando exactamente? Aquí es donde la trama se vuelve intrigante y, simultáneamente, donde debemos ejercer la máxima cautela y discernimiento. Los detalles precisos sobre la enfermedad que motivó la alerta del médico hacia Demet Özdemir han sido, hasta ahora, notablemente discretos en los reportes que han circulado. Lo que sí se ha logrado inferir con cierta claridad es que se trata de una condición que, de no ser identificada y abordada en sus etapas iniciales, puede experimentar una progresión acelerada y generar complicaciones de una gravedad considerable. Y es precisamente aquí donde deseamos enfocar nuestra atención, no en el morbo inherente a la dolencia de una figura famosa, sino en la valiosa información que podemos extraer de esta coyuntura para nuestro propio beneficio y para el de nuestros seres queridos. Con demasiada frecuencia, estas noticias, incluso cuando están teñidas por el glamour del mundo del espectáculo, nos recuerdan de manera contundente nuestra propia fragilidad inherente y la ineludible necesidad de priorizar nuestro autocuidado. Permítanos imaginar por un instante la situación.
Una actriz en la plenitud de su juventud, consolidada en el éxito y en la cima de su carrera profesional, recibe una recomendación médica de tal envergadura. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esto? En primer lugar, incluso aquellas personas que aparentemente lo tienen todo, que brillan con luz propia, también se enfrentan a desafíos de salud que no discriminan. En segundo lugar, y de mayor relevancia aún, que la prevención se erige como el pilar fundamental e insustituible de una buena salud. Este tipo de alertas, a pesar de estar personalizadas en su origen, tienen la capacidad de abrir nuestros ojos a realidades médicas que a menudo pasamos por alto en el ajetreo de nuestra vida cotidiana. El facultativo, al dirigirse a Demet, es muy probable que lo hiciera basándose en algún indicio sutil, en la identificación de algún factor de riesgo particular, o simplemente como una medida de precaución proactiva, adelantándose a cualquier eventualidad. Y eso, damas y caballeros, es precisamente la actitud que todos deberíamos emular, ser intrépidamente proactivos en lo que respecta a nuestra salud. Las enfermedades de las que hablamos en este contexto suelen estar intrínsecamente ligadas a una compleja interacción de factores, tales como el estilo de vida que llevamos, predisposiciones genéticas heredadas, o simplemente, a la inexorable marcha del tiempo. Pueden manifestarse como enfermedades crónicas que requieren manejo a largo plazo, afecciones degenerativas que deterioran progresivamente la calidad de vida, o incluso condiciones que en sus fases más tempranas son completamente asintomáticas, es decir, no presentan señal alguna que alerte a la persona. El médico que formuló la alerta a Demet Özdemir, dada su vasta experiencia y profundo conocimiento, seguramente manejó esta información con la máxima seriedad, delicadeza y tacto, aspectos esenciales cuando se trata de la salud de un individuo. El objetivo no es generar un pánico mediático infundado, sino más bien ofrecer una guía experta, una oportunidad invaluable para la prevención activa y el diagnóstico en las etapas más tempranas posibles. Y es precisamente en este punto donde reside el verdadero valor de esta noticia, trascendiendo con creces el simple interés por la vida de una celebridad. Consideremos por un momento enfermedades tan prevalentes y potencialmente graves como la diabetes, la hipertensión arterial, diversas afecciones de índole cardíaca, o incluso ciertos tipos de cáncer. La cruda realidad es que muchas de ellas, en sus estadios iniciales, pueden transcurrir en un silencio absoluto sin manifestar síntoma alguno. La única estrategia efectiva para detectarlas a tiempo, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son máximas, reside en la realización de chequeos médicos regulares y exhaustivos, en aprender a escuchar atentamente las señales que nuestro cuerpo nos envía, y en jamás ignorar cualquier indicio, por insignificante que pueda parecer. La advertencia cursada a Demet Özdemir, aun sin que se especifique la enfermedad concreta por un respeto inherente a su privacidad y a la delicadeza intrínseca del tema, nos sirve como un poderoso y generalizado recordatorio de la importancia vital de la salud preventiva. Un simple análisis de sangre rutinario, una consulta médica anual, pueden, en la práctica, marcar una diferencia abismal, un punto de inflexión radical en el pronóstico y en la evolución de innumerables enfermedades. Resulta tentador, y a menudo ocurre, caer en la falacia de pensar que, por el simple hecho de ser jóvenes o de sentirnos gozar de buena salud, estamos inmunes a los riesgos que acechan. Sin embargo, la realidad médica es tozuda y nos demuestra que muchas enfermedades poseen un desarrollo lento y sigiloso, y que, cuando los síntomas finalmente se vuelven evidentes y notorios, la patología ya puede haber alcanzado una etapa avanzada, dificultando significativamente las opciones terapéuticas. Por esta razón, la intervención de un médico de renombre, alertando sobre la posibilidad de una enfermedad peligrosa, no debe ser trivializada como un mero suceso aislado o un simple rumor de la farándula, sino que debe ser interpretada como una oportunidad de aprendizaje colectivo, una lección de vida para todos. La actriz Demet Özdemir, ampliamente reconocida por su carisma magnético y su indiscutible talento en producciones turcas que han cautivado audiencias a nivel mundial, se erige como un vivo ejemplo de que la fama deslumbrante y la belleza etérea no confieren inmunidad alguna contra los desafíos que la salud puede presentar. De hecho, el ritmo de vida a menudo frenético y exigente que caracteriza la rutina de las celebridades, marcado por extensas jornadas de trabajo, traslados constantes y a exposición elevada al estrés crónico, puede, en determinadas circunstancias, convertirse en un factor que incremente la vulnerabilidad a ciertas condiciones médicas. Por ende, este tipo de alertas médicas adquieren una relevancia especial, actuando como focos de atención en la conversación sobre el bienestar. El mensaje central que deseamos transmitirles en esta ocasión es claro, inequívoco y de vital importancia: la salud es, sin lugar a dudas, nuestro bien más preciado, nuestro tesoro más invaluable.
Jamás debemos darla por sentada, ni relegarla a un segundo plano. Los chequeos médicos periódicos y exhaustivos, la adopción consciente y decidida de hábitos de vida saludables, que incluyen una dieta equilibrada y nutritiva, la práctica regular de ejercicio físico, la garantía de un descanso adecuado y reparador, y la implementación de estrategias efectivas para el manejo del estrés, constituyen los pilares fundamentales e insustituibles para la prevención activa y la detección temprana de cualquier enfermedad. Y si bien es cierto que desconocemos los detalles específicos de la alerta que fue dirigida a Demet Özdemir, podemos y debemos utilizar esta situación como un catalizador poderoso para la reflexión profunda sobre nuestra propia salud y la de aquellos que amamos. Es posible que aquello que el médico observó, intuyó o sospechó en Demet, sean, en realidad, señales sutiles que también podríamos estar pasando por alto en nosotros mismos o en personas cercanas a nuestro círculo íntimo. El propósito no es inducir al autodiagnóstico ni a caer en un estado de paranoia paralizante, sino más bien fomentar una conciencia plena y activa. Debemos comprender, aceptar y asimilar que nuestro cuerpo nos comunica constantemente sus necesidades y sus alertas, y que en muchas ocasiones, las señales más tenues y aparentemente insignificantes son, de hecho, las más cruciales. Ignorarlas puede acarrear un coste excepcionalmente elevado. La prevención, lejos de ser un lujo opcional, es una necesidad imperiosa, un acto de responsabilidad hacia uno mismo. Y la detección temprana, ese momento crucial en el que una enfermedad aún se encuentra en una fase manejable y presenta elevadísimas tasas de curación, se traduce en una inversión insustituible en nuestro futuro. Un futuro pleno de vitalidad, de salud radiante y de bienestar integral. Por lo tanto, si esta noticia concerniente a Demet Özdemir ha logrado generarles una profunda reflexión, si ha encendido en ustedes una chispa de inquietud saludable, les animo encarecidamente a canalizar esa energía de manera positiva y constructiva. Solicite una cita con su médico, programe aquellos exámenes de salud que lleva tiempo posponiendo, dialogue abiertamente con su familia sobre sus antecedentes médicos. La información que ha trascendido, aunque cuidadosamente envuelta en el velo del misterio que protege la privacidad médica de una figura pública, nos lega una lección de valor incalculable. La salud no posee un precio en el mercado, es un tesoro invaluable y su cuidado y preservación deben constituir nuestra máxima prioridad, nuestra misión número 1. No debemos esperar a que los síntomas se manifiesten de forma evidente para tomar acción. Seamos proactivos, mantengámonos informados y asumamos una responsabilidad inquebrantable con nuestro propio cuerpo. Para concluir este segmento, deseo reiterar enfáticamente que, si bien es natural sentir una dosis de curiosidad por la vida de las celebridades, lo verdaderamente importante y beneficioso para todos es extraer de estas noticias lecciones de vida que puedan mejorar nuestro propio bienestar. La alerta emitida por el médico Demet Özdemir funciona como un poderoso recordatorio de que la salud es un viaje continuo y dinámico, y que la prevención y la detección temprana son las compañeras de camino más fieles y valiosas que podemos tener. Así que, mis queridos y atentos espectadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta noticia que, si bien aborda un tema delicado, nos deja una enseñanza de una profundidad y una importancia extraordinarias. Hemos discutido la alerta médica dirigida a Demet Özdemir, hemos resaltado la importancia crucial de la prevención y la detección temprana de enfermedades, y hemos explorado cómo esta situación puede servirnos como un llamado a la acción para priorizar y cuidar nuestra propia salud. Les agradezco de corazón por habernos acompañado hasta este punto, por haber dedicado su valioso tiempo a informarse y a reflexionar junto a nosotros. Sus comentarios son de un valor inestimable para el crecimiento de nuestra comunidad, así que no duden en compartir sus opiniones, sus experiencias personales o cualquier pregunta que pueda haberles surgido en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Deseamos fervientemente leerles y continuar aprendiendo de sus valiosos aportes. Y si este vídeo les ha resultado útil, inspirador e interesante, les extiendo una invitación sincera a den un generoso me gusta, y lo que es más importante, a que lo compartan activamente con sus amigos, familiares y colegas. De esta manera podemos expandir nuestro alcance, llegar a un mayor número de personas y, colectivamente, seguir sembrando conciencia sobre la importancia capital de la salud. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Su suscripción es un impulso fundamental que nos permite continuar ofreciéndoles contenido de alta calidad y seguir fortaleciendo esta comunidad que construimos juntos. Hasta nuestro próximo encuentro.